Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este webinario en directo para hablar de cultura financiera y en concreto del impacto de los tipos de interés sobre nuestras finanzas personales, en concreto tanto por el lado de las deudas como por el lado de las inversiones. Tan solo recordaros que, bueno, todas aquellas preguntas o cuestiones o dudas que tengáis, pues nos las ponéis en el chat y les daremos entrada al finalizar el webinario, donde trataremos algunos conceptos básicos que esperemos que sean de vuestro interés. Y para hablar de tipos de interés, pues tengo a dos grandes, aparte de dos grandes profesores y dos grandes expertos en materia de finanzas personales, dos grandes amigos. Esmeralda Gómez, ¿qué tal, Esmeralda? ¿Cómo estás? Hola, es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, Esmeralda Gómez, para que todos aquellos que os interese el mundo de las finanzas personales, de la cultura financiera en general, comentaros que estamos lanzando justo ahora mismo un curso en el Instituto Juan de Mariana sobre finanzas personales inteligentes para una vida de libertad. Y la profesora de este curso es Esmeralda Gómez, acompañada de otros grandes del mundo de la economía como Daniel Lacalle, que dará la conferencia inicial de este curso, y el profesor Miguel Anxo Bastos Boubeta, junto con otras referencias como Mago More, y también contaremos con algún deportista profesional que nos hablarán de finanzas personales y de gestión del ahorro, gestión de la inversión. Y también contamos en este webinario en directo con Gustavo Martínez. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar con vosotros aquí. Bueno, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, asesor financiero y un auténtico experto en el ámbito de las inversiones. Bueno, pues aquí vosotros sois los protagonistas, entonces yo simplemente me gustaría introducir algunos conceptos para avanzar en este webinario. La clave, el título de este webinario en directo son 5 claves para saber cómo los tipos de interés afectan a tus finanzas personales. Y yo creo que el primer punto, que es empezar por lo básico, es un poco que nos habléis o nos expliquéis qué son los tipos de interés, definición y algunos conceptos básicos al respecto. Esmeralda. Venga, empezamos. Pues empezamos con la definición un poco más introductoria, pero ya vamos a ir al grano. Directamente, el tipo de interés podemos decir que es una tasa social de preferencia temporal. Ya estamos aquí introduciendo la economía austriaca. ¿Qué significa esto? Pues que las personas preferimos los bienes presentes a los bienes futuros. Y esto no es que lo diga, esto es que va de forma intrínseca en la naturaleza humana. ¿Y qué hay dentro de esta preferencia temporal? ¿Cómo lo podemos desgranar? Voy a lanzar una pregunta así al aire si queréis contestarla. Pero, ¿qué tipo de interés me pondríais vosotros si fuese una persona morosa, que no paga, que tampoco trabaja de forma muy regular, con un perfil así un poco dudoso? ¿Me pondríais un tipo de interés si yo os pido prestado más alto o más bajo? Esto es así en genérico para el público. Bueno, pues como dice la intuición, me pondréis un tipo de interés más alto. Pues el tipo de interés se desglosa en al menos 3 componentes para que lo entienda el público de forma muy abierta. Tendríamos primero esta ley de la preferencia temporal que se va a ver manifestada. Entonces yo siempre si presto mi dinero voy a pedir algo a cambio. La segunda componente va a ser esta prima de riesgo, que era lo que hacía alusión. Si soy una persona que no cumple o que tengo un perfil dudoso, pues quien me vaya a prestar su dinero me va a pedir un sobrecoste añadido, con lo cual ya tengo una segunda componente. Y la tercera sería la estimación del poder adquisitivo de la unidad monetaria, sin entrar mucho en esto. Hay otras cosas, como por ejemplo, si estamos en un momento de inflación o si estamos en un momento de deflación, pues habrá una prima más o una menos. Pero a grandes rasgos, esto es desde el punto de vista teórico. Ahora ya también le dejo a Gustavo porque ya sabemos que no estamos en un mundo libre del todo, por mucho que estemos aquí luchando entre todos, sino que está intervenido. Entonces, esto no es estrictamente así, sino que los bancos centrales, que tenemos más de 200 en este mundo, pues son los encargados de dictar a base
de decir cuánto es ese tipo de interés, que teóricamente dicen que es el 2%, que quieren conseguir un 2%, pero bueno, esto serían grandes pinceladas para lo que luego se manifiesta para el usuario final, que es de lo que hablamos cuando hablamos de finanzas personales. Ese 2% que luego dice el BCE, que es, podemos decir, que es a lo que se están prestando los bancos dinero entre sí, y que hay muchos tipos, pero lo dejamos en uno. Luego, en la entidad privada, que es la que nos presta el dinero a nosotros, también le va a meter unas primas en función de lo que acabamos de decir. Esto es un resumen. Gustavo. Que vaya faena me has hecho dejando empezar a Esmeralda, ¿sabes? Puedo continuar. Me va a dejar sin palabras. Es que lo ha definido perfectamente, ¿no? Bueno, desde el enfoque austriaco, pues como no puede ser de otra manera, y Esmeralda es austriaca, que en el fondo yo creo que todos lo somos. Lo que pasa es que unos tardan más en darse cuenta y el que no se ha dado cuenta es porque tiene un prejuicio absurdo muy alto en la cabeza, ¿no? Pero bueno, en general es como lo ha definido Esmeralda, ¿no? El tipo de interés viene a ser la preferencia que tiene por la liquidez de los individuos y desde el punto de vista austriaco sería más bien la definición y yo, por diferenciarme un poco y dar un poco más de información, yo diría que desde el punto de vista de las finanzas sería el coste de la deuda, que no del dinero, porque aquí lo que habría que diferenciar, y así sería otro debate, que es dinero en sentido estricto, teniendo en cuenta que el dinero es más bien una real y qué es deuda, ¿no? Y lo que crean hoy en día los bancos comerciales, que no los bancos centrales, son depósitos que se visten como dinero y que son generalmente aceptados en el mercado, ¿no? Entonces, el tipo de interés yo lo definiría desde el punto de vista de las finanzas, más para enriquecer más la definición austríaca que acaba de dar Esmeralda, lo definiría como el coste de oportunidad de la iliquidez, es decir, cuánto me va a pagar a mí un activo por estar ilíquido, por no tener esa preferencia temporal que, como bien ha dicho Esmeralda, es un valor puramente praxeológico del ser humano y renunciar a ella pues a cambio de una indemnización en forma de tipo de interés, de retorno, ¿no? Y bueno, esa sería un poco la definición y claro, ¿de qué va a depender el tipo de interés? Pues también lo ha definido perfectamente Esmeralda. En primer lugar, como bien ha dicho ella, y es una definición muy buena, como es la preferencia temporal de la liquidez, pues dependerá mucho de cuánta liquidez tengo yo. No es lo mismo que una persona, no valora igual una persona un euro cuando tiene 100.000 en el banco que cuando no, nada más que tiene ese euro, ¿no? Por lo tanto, dependerá de eso, dependerá de si creo que va a haber inflación o no en el futuro, porque el retorno al otorgar un préstamo me va a venir en esas unidades monetarias que en términos reales me pueden venir depreciadas y puedo adquirir, por tanto, menos bienes o servicios a futuro. Dependerá también, como bien ha indicado, del riesgo de la contrapartida, es decir, si se lo presto a un funcionario no es lo mismo que si se lo presto a una persona que está a punto de quedarse en el paro. Y dependerá, pues, de otras circunstancias que yo pueda tener que yo pueda valorar en última instancia en esa deuda. Por tanto, el tipo de interés viene a ser la valoración que cada individuo da subjetivamente a la deuda y al coste de oportunidad por quedarse sin esa deuda. Y no estoy de acuerdo en que con el mainstream en que los tipos de interés los establezca el Banco Central. Creo que el Banco Central intenta intervenir en los tipos de interés, lo ha hecho muy bien Esmeralda, y interviene en el corto plazo, pero quien en última instancia establece los tipos de interés es el mercado, que es el que ha hecho el research sobre lo que cree que va a pasar en el futuro con la macroeconomía. Y me explico, si yo creo que va a haber inflación, aunque la Reserva Federal baje los tipos de interés, yo a Esmeralda le voy a prestar 1.000 euros con el tipo de interés suficiente como para cubrir esa inflación, de modo y manera que me pueda cubrir ante una devaluación de unidades monetarias que yo vaya a recibir al futuro. Por tanto, yo creo que la Reserva Federal es que al final vamos a poner como único banco, como monopolista del resto de bancos, vamos a imaginar que los 200 bancos restantes pues son sucursales de la Reserva Federal, creo que siempre va por detrás del mercado y además se pliega a lo que él dice, ¿no? Y además creo que es una posición inteligente, ¿no? Teniendo en cuenta que el reserve del mercado, y sobre todo la renta fija, que suele presentar más aversión por el riesgo, son cientos de miles de personas que se están jugando su dinero y la Fed, pues son 19 los que deciden sobre los tipos de interés. Por tanto, nunca van a tener tanta, digamos, precisión, ¿no? Como el mercado. Manuel, no te oímos.
Perdonad, que estaba muteado. Estamos en un contexto de tipos de interés. Bueno, para empezar, hemos vivido una época que no sé si consideráis que ha sido absolutamente extraordinaria o anómala, donde los tipos de interés han llegado a estar en negativo, cosa que es contraintuitiva y contra natura. Es decir, los tipos de interés, como bien habéis comentado, bueno, es el reflejo preferencia temporal. Si tú prestas dinero, lo lógico es que exijas un tipo de interés, aunque sea bajo, por prestar ese dinero. Pero en los últimos años hemos vivido más de 10 años con tipos de interés cero y en los últimos incluso negativos, hasta que llegó la inflación y los tipos de interés han empezado a subir y ahora estamos en un contexto de tipos de interés, bueno, más que altos, si abrimos un poco el abanico, diría que normalizados. Y para el caso de España, incluso unos tipos de interés bajísimos en comparación con cuando estábamos bajo la peseta o con la peseta, en donde, bueno, los tipos de interés en España eran de 2 dígitos. Ahora estamos con tipos de interés. El Banco Central Europeo acaba de anunciar, bueno, acaba de aplicar, de hecho, una rebaja de los tipos de interés, pero de apenas 0,25 puntos y los tipos de interés en la zona euro, bueno, pues siguen estando en el entorno del 4%, en Estados Unidos también un poquito por encima. La cuestión es, ¿cómo afectan los tipos de interés, el actual contexto de los tipos de interés, a nuestros préstamos, a nuestros créditos? ¿Cómo afectan al pago de esa deuda, de nuestras deudas personales? Gustavo, ¿yo? Dale, Pues, Esmeralda. venga, empiezo. Esta pregunta, cuando la estabas formulando, digo que hubiera tenido más sentido desde el punto de vista teórico cuando los tipos estaban planos, que es cuando la gente no ha vivido todavía en sus carnes lo que ha pasado verdaderamente. Lo digo porque prácticamente ya todos lo hemos vivido, aunque sea de forma indirecta, cuando tenemos un préstamo a tipo variable. Que esto, claro, la gente, ahora ya me meto de lleno en el mundo finanzas personales, aparco un poquito este lado más académico. Cuando nosotros estamos contratando un préstamo sin educación financiera, muchas veces podemos caer en este error de creer que los tipos que tenemos ahora son los que van a estar durante toda la vida y que son los que han estado durante toda la vida de forma perpetua. Esto suele pasar, o sea, estamos llenos de heurísticas y de sesgos todos nosotros. A medida, como bien has indicado, Manuel, a medida que tenemos una mayor visión global, podemos al menos intuir que todo esto, bueno, pasa por algo. No voy a entrar en qué es lo que motiva y qué es lo que mueve todo esto, sino que los tipos van cambiando y que hemos visto ahora una subida del 0 al 4. ¿Y cómo lo hemos visto esto? Aunque no sepamos nada, nosotros sabemos que cuando antes estábamos pagando una cuota de 500 por la hipoteca, hemos pasado a 900 en la cuota de la hipoteca. Y eso es lo que duele. O sea, ahí ya hemos tocado la emoción. ¿Por qué? Pues porque no habíamos hecho antes la reflexión de decir, bueno, estos tipos pueden variar, se pueden estresar. ¿Soy capaz de aguantar en caso de que se estresen, llegado en algún momento de estos 30 años que estoy adquiriendo un contrato con el banco y que puede pasar absolutamente de todo? Pues son estas reflexiones las que tenemos que llegar. Entonces, ¿cómo impacta? Pues acabo de poner un ejemplo básico. Ahora me voy, de hecho, he estado aquí trasteando con la herramienta Econoki, que podrán acceder también las personas que se apunten a esta formación de finanzas personales. Y para ver cómo impactaba esta cuota y cómo se diferenciaba. Y ahora me voy al lado del que invierte, del inversor, del que tiene el marshmallow este delante cuando se pone el experimento y dice, yo no me lo como porque yo quiero recibir 2. Esto es un indicativo. ¿Sabéis a qué experimento me refiero, no? Bueno, pues me voy a la persona que invierte, que ha ahorrado de forma genuina y que decide invertir a lo largo de su vida, y me voy a ir a la parte conservadora. Me puedo ir a deuda o me puedo ir, en este caso, a cuentas remuneradas, ni siquiera a deuda. ¿Por qué? Porque así también afecta los tipos de interés a medida que se van moviendo en el mercado. Las entidades compiten por la liquidez de los usuarios, compiten por nuestro dinero. ¿Cómo? Ofreciéndonos caramelos como este.
Lo más suculento que podemos tener es la liquidez total en cuentas remuneradas, que detrás tenemos el fondo de garantía de depósitos, que cubren hasta 100.000 euros, aunque todos sabemos que no sería capaz de cubrir la quiebra de un banco grande. Esto es letra pequeña. Pero un depósito, o sea, una cuenta remunerada, las estaban dando hasta el 4% en algunas entidades, 4%, 3%, 2,5%. Me estoy moviendo en países europeos, no me estoy yendo a invertir en lo más arriesgado, no, con buena calidad crediticia. Ahora, ¿qué ha pasado? Que lo ha dejado ya caer Gustavo, que los tipos están cambiando, se están descontando, que por cierto estoy de acuerdo con lo que has dicho del mercado, se están descontando que van a bajar y ya estas entidades, que es donde se ve más rápido estos cambios, lo que han hecho ha sido bajarme la rentabilidad y yo ya estoy moviendo parte del patrimonio de aquí a allá. Esto es educación financiera y estos son al menos 2 ejemplos, uno de inversión y otro de endeudamiento, en los que un usuario puede ver cómo le afectan los tipos de interés. Claro, esto que comentas, Esmeralda, es muy importante porque ahora, curiosamente, después de la subida de los tipos de interés, mucha gente que se hipotecó en los últimos años a tipos de interés cero, no hicieron este cálculo inicial, ¿no? De estimar cuál sería su capacidad de pago en caso de que los tipos de interés subieran. Muchos se hipotecaron a 30 años pensando que los tipos de interés, el tipo de interés variable, la hipoteca variable, pues iba a mantener en 0 o en 0,5 o en negativo durante 30 años. Y eso es un grave error. No sé, Gustavo, si tú nos puedes dar o aportar alguna otra clave sobre a la hora de pedir una hipoteca o pedir un préstamo, pues ideas básicas o consejos básicos para hacer esas estimaciones. Es decir, oye, ¿tengo capacidad real de pago en caso de que suban los tipos de interés? Esto es recomendable, ¿no? Bueno, lo primero de todo, sobre todo, no solamente ahora nos encargamos de cómo financias el activo real, pero también en buscar que el activo real esté en el precio acorde a tus posibilidades, ¿no? Porque es que la gran mayoría en este país se cree que está comprando vivienda barato y el 95% de la gente que compra en este país está comprando caro. Y me explico, es que la vivienda no es como la bolsa, que es fácil encontrar ineficiencias cuando eres experto y además te ofrece muchas ineficiencias en el corto plazo. Si tú te vas a la calle y preguntas a 10 personas cuánto vale un piso de 100 metros en la Castellana, la horquilla, por mucha diferencia cultural que tengan algunos, entras a una panadería, el panadero, entras al bar, el del bar, más o menos te van a decir entre 600 y 750.000 euros. Y no se van a equivocar apenas. ¿Por qué? Porque la vivienda es un bien fácil de valorar. Por tanto, es difícil que el vendedor sea incapaz de venderlo a un buen precio, ¿no? En cambio, en la bolsa, si tú vas y preguntas a esas mismas personas cuánto vale Apple, pues cada uno te va a decir pues una cifra completamente random, ¿no? Y que poco tiene que ver. Así que lo primero es hacer un buen estudio de mercado sobre el activo real que se va a comprar por apalancamiento, que es utilizar recursos ajenos para poder financiar el activo, ¿no? El segundo, pues lo ha dicho Esmeralda, ¿no? Ser capaz de planificar en una situación estresada en la cual tú no tienes la misma capacidad de repago, ¿no? Aquí hay una buena noticia, entre comillas, y es que el banco ya hace esa operación por ti, porque el banco primero no permite que te endeudes más de un 35 o un 40% de tus ingresos totales y segundo, ese cálculo no lo calcula a los tipos de interés ahora, sino que le suele añadir un spread o un diferencial de 1,5 puntos para que en caso de que tengas riesgo de impago, pues el banco no tenga que ejecutar la garantía, que es lo que menos quiere el banco. El banco no quiere tu vivienda, porque sabes que además eso de causar una mala imagen para el banco, la vivienda, pues tienes que ir a juicio, unos costes judiciales, etcétera. O sea, el primer interesado en que pagues es el banco, pero a pesar de eso, tú tienes que hacer tu propio research sobre cuál es tu capacidad de pago a futuro, porque si no lo puedes pasar mal y puedes incurrir en el problema de entrar en una especie de default que te obligue a liquidar tu activo a un precio que tú no deseas, porque no puedes pagar esa deuda. Así que lo que ha dicho Esmeralda, planificación financiera no es tan difícil. Y si ves que no puedes hacerlo, acude a un experto, que hay muchos en el mercado, ¿no? Luego, lo tercero es, una vez que ya más o menos lo tienes claro, como has dicho tú, Manuel, es saber si te vas a endeudar a tipo variable o a tipo fijo. Porque hay muchas dudas con esto. No es lo mismo descontar un escenario como el actual, donde se prevén que los tipos de interés
van a caer porque estamos en un proceso de desinflación y en pagar ahora una cobertura tipo fijo, pues no tiene sentido, porque es muy probable que dentro de un año pues te la estés comiendo, ¿no? Tipo fijo tiene mucho más sentido cuando tiene los tipos de interés muy bajos y tú puedes blindar tu hipoteca a un tipo de interés bastante competitivo, teniendo en cuenta que a lo largo de la vida del préstamo va a haber periodos de inflación y, por tanto, los tipos de interés van a evolucionar. Lo normal es que en los próximos 25 o 30 años el mundo funcione con tipos de interés más bajos, porque los países tienden a sobreendeudarse demasiado y para pagar esa deuda a la vez necesitan generar inflación. Es decir, digamos que el deudor tiene un poco la sartén por el mango, en tanto en cuanto el mundo necesita convivir con represión financiera. Esto es, inflación por encima de los tipos de interés, ¿no? Pero aún así tienes que saber que en cualquier momento puede llegar una Reserva Federal que pondere más el valor del dólar que el resto de la economía y te suba los tipos de interés un 5%, como ha pasado este año, o incluso te haga un volcker y te lo suba al 12 o el 13 y se cargue la economía y se cargue la economía mundial y se cargue tus finanzas también. Todo eso hay que preverlo y si no lo prevés, no te metas porque estás cometiendo un error, ¿no? Y luego ya por último, yo, ya que he hablado de Esmeralda, depósitos y tal, yo abogo por el apalancamiento puro en la vivienda. Si tú ya tienes claro que estás haciendo una buena compra, cuanto más menos tengas que financiar. Desde el punto de vista del expertise, o sea, desde el punto de vista de que sepas realmente invertir. Cuanto más tengas que financiar, mejor, porque el tipo hipotecario, al estar colateralizado por un activo real que es la vivienda, ofrece tipos muy competitivos. Es decir, el banco te cobra, si eres un buen perfil, entre un 0,5 y un 0,75 de diferencial. Eso un préstamo personal al consumo no lo puedes conseguir. Pero es que si tú consigues a un Euribor como el actual ahora en julio, que la media está en un 3,5 aproximadamente, y consigues un diferencial de medio punto, estamos hablando de que te estás financiando a un 4%. Pero si tú eres capaz de invertir el equity a largo plazo en un ETF del Standard & Poor's 500, de media te dan un 10% nominal los últimos 100 años, con lo cual es una rentabilidad lo suficientemente testeada como para saber que hay una garantía detrás, ¿no? Si tú inviertes al 10% y te endeudas al 4%, tu carry trade es de un más 6%, con lo cual con que juegues un poco con esos conocimientos, pues ya puedes estar ganándole dinero a la hipoteca, ¿no? Pero es muy importante, efectivamente, lo que habéis comentado, a la hora de endeudarte, pensar, hombre, a no ser que sean, como bien acabas de comentar, Gustavo, tipos de interés fijos, que ahí ha habido también, digamos, que una ventana de oportunidad enorme, también algo histórico, con tipos de interés fijos a 30 años por debajo del 1%. Pero vamos, ese tipo de oportunidades suceden pocas veces. Si te endeudas, en todo caso, evaluarlo, analizar distintos escenarios y ver cuál es tu capacidad de pago a largo plazo. Veamos ahora, si os parece bien, cómo afectan los tipos de interés. Por un lado, hemos comentado impacto en los préstamos, cómo impacta en nuestro ahorro y nuestras inversiones, cómo esos cambios en los tipos de interés nos afecta, bueno, pues a nuestros activos, Esmeralda. Bueno, aquí voy a hacerlo, lo voy a ilustrar directamente con un ejemplo. Pero antes sí que me gustaría matizar un comentario que ha hecho Gustavo, que me ha gustado mucho el enfoque que ya requiere de educación financiera, si no, en ningún caso, por supuesto, trates de batir, en este caso, el endeudamiento. Si el endeudamiento es una herramienta, pero una herramienta cuando se conoce. En cualquier otro caso puede devastar economías, lo he visto. Economías personales, cuando no se sabe, acabas endeudándote hasta lo que te den y más allá. Veámonos la crisis antes del 2008, que la gente se endeudaba para comprar una casa en el 110% del loan to value. Para el coche, para la reforma y para todo lo demás. Y la gente acepta porque no tenía esa educación financiera que estamos introduciendo muy poco a poco, pero poco a poco se va adquiriendo. Ahí lo que ha dicho luego todo lo demás impecable. Un matiz que sí que quiero hacer y que me voy a llevar la contraria como matemática, pero es que ya sabemos que la economía es una ciencia social y es importante que lo haga. Hay personas, hay perfiles que aquí ya entraría pura psicología. Claro, nos tenemos que conocer y esta introspección, si no llegamos ni siquiera a nivel psicológico, cuanto más para hacerla una introspección financiera, que es como la que yo lo denomino así. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo soy una persona aversa al riesgo, me da pánico, no duermo, yo solo invierto en renta fija y porque lo escuché una vez en los periódicos que ni siquiera sé lo que es, lo tengo todo ahorrado y ahora ya te respondo a la pregunta, Manuel, perdóname este inciso. Y aunque todo apunte a que debería contratar una hipoteca a tipo variable,
no está de más que esa persona, aun sabiendo que está perdiendo dinero desde el punto de vista matemático y económico, la contrate a fijo, porque ante todo, ya a esto voy, las finanzas son personales y cada persona es un mundo, pero un mundo, y no siempre está la respuesta en el beneficio económico. Esto, bueno, podríamos aquí hablar sobre mucho más de los tipos de interés, pero era un matiz importante que quería hacer. O sea que hay veces que la solución no está en obtener el máximo beneficio. Por supuesto que tenemos que saber dónde está ese máximo beneficio idealmente, pero después y primero sobre todo va nuestra psicología y dormir bien. Y ahora ya sí que contesto a la pregunta, lo voy a decir con un ejemplo muy sencillito y muy rápido. ¿Cómo afecta en este caso al 80% de las personas o más que estarán viendo ahora mismo este vídeo, por estadísticas, que o no ahorran o si ahorran, solo ahorran y no han invertido en su vida? Como ahora los tipos ya sí que hacen pupa, ya hacen daño, antes no, antes estábamos en el cero y bueno, más o menos se podía, pero ahora los precios están subiendo, lo estamos viendo. Tampoco voy a entrar en el IPC genérico y el IPC individual, eso lo dejo aparcado. Pero si los precios que yo estoy consumiendo están subiendo a raíz del 3%, pongámosle de media, durante los próximos 30 años, que sería algo perfectamente factible en base a todo lo que hemos vivido, lo que hemos visto y podría ser perfectamente. 100.000 euros ahorrados, el que tenga ahora mismo 100.000 euros, después de haber trabajado durante toda su vida, tampoco entro en todos los impuestos que nos cobran, simplemente digo que se queda en la mitad pasados 23 años. Antes era más cuando la subida de precios era más baja, pero con el 3% de subida cada año, estos 100.000 euros, que los vamos a seguir viendo igual, 100.000 euros va a ser un 1 y 5 ceros, lo mismo vamos a seguir viendo, pero el poder adquisitivo de estos 100.000 euros es lo que cambia. Voy a poder comprar literalmente la mitad dentro de 23 años. Quiero decirlo con otras palabras, se empobrece la persona que decida no invertir. Y ahora que ya has visto esto, que estamos aquí en esta reunión, ya tienes conocimiento, con lo cual ya lo estarás haciendo con conocimiento de causa. Por supuesto que lo que dice Gustavo y cómo habla, detrás que hay, pues esfuerzo, conocimiento, saber dónde tengo que invertir, exponer mi dinero, conseguir batir esta subida de precios, o sea, ahí pues hay que esforzarse un poco, de la misma manera que intentamos mantener nuestra salud y nuestra compostura a lo largo de la vida. No tenemos que convertirnos ni en economistas, ni en financieros, ni en doctores de economía. Eso es para los que nos gusta estudiar mucho. Pero tenemos que saber lo básico para poder batir esto y para tomar decisiones, jolín, que lo ha dicho ahora Gustavo, que con el índice, con el Standard & Poor's, indexándonos a él con fondos de inversión, con ETFs, incluso con renta fija para los más conservadores, ya empezamos y cambia la vida. En 30 años estamos hablando de dos vidas completamente diferentes. Esto que has comentado es muy importante, Esmeralda, porque la gente, hace poco conocíamos una nueva encuesta de conocimientos financieros por parte de los españoles. Los resultados, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero eran alarmantes, o sea, eran escandalosos porque muchísima gente no es consciente ni siquiera lo que significa la inflación, que es la subida generalizada de precios y que es el impuesto invisible que año a año se va comiendo tu poder adquisitivo y, como bien has comentado, pues una inflación del 3% acabas perdiendo buena parte de tu patrimonio o del dinero que tienes ahorrado a corto o medio plazo. Gustavo, en un contexto como el que estamos, de tipos de interés más o menos normalizados, no voy a decir altos, ¿cómo afectan los tipos de interés a nuestras finanzas, especialmente a nuestras inversiones? Y por diferenciar, renta fija, renta variable, ¿impacta de alguna forma? Bueno, yo quería aceptar el matiz de Esmeralda, que efectivamente yo, claro, me sale mucho la vena asesor financiero y pienso en términos de optimización, pero claro, hay mucha gente que primero no tiene por qué tener tolerancia a la volatilidad y ¿qué es esto de un ETF de Standard & Poor's 500? A lo mejor la bolsa te cae un 15% y se te ponen aquí, ¿no? Y luego, segundo, que el apalancamiento, como bien dice Esmeralda, puede ser un arma de doble filo. Igual te permite duplicar y triplicar los beneficios que te puedes perder bastante, ¿no? Y eso te podría pasar con una vivienda, por ejemplo, el apalancamiento, pues si la vivienda te cae un 10%, pues resulta que has perdido todo tu equity en términos de entrada. Pues pagas
una vivienda que vale 100.000 euros y tú das de una entrada de 10.000 y esa vivienda cae un 10%, pues ese 10% sobre el valor de la vivienda, que son 10.000, supone el 100% sobre tu equity, ¿no? O sea, es verdad que el apalancamiento es un arma de doble filo y yo lo he dicho todo en términos financieros y efectivamente pues tienes que estar formado para tomar este tipo de decisiones. Dicho esto, tienes que estar formado, es una obligación, también lo ha dicho, lo apunta Esmeralda, ¿no? Igual que lo es ir al gimnasio o ir a correr o comer bien, sobre todo a partir de una edad, ¿no? Y es una obligación porque es alarmante, ¿no? Que los estudios te digan que no sepan ni lo que es la inflación. Claro, normal, luego cuando aparece la inflación, pues que la gente siga votando lo mismo, ¿no? Porque no se dan cuenta que, como bien has dicho, Manuel, la inflación es el robo que el Estado te hace sin que tú te des cuenta por ser un ignorante, ¿no? Es el impuesto al ignorante, ¿no? Porque los que tenemos conocimientos, la inflación nos beneficia, porque encima nos vamos a endeudar para pedir préstamos y a aprovecharlos para tomar otro tipo de posiciones y hacer carry trade. Es decir, que la inflación perjudica primero al que menos tiene y segundo al que más ignora, ¿no? Y de ahí es que sea la gran arma invisible de los estados, ¿no? Entonces, en un escenario como el actual, pues mira, yo he hecho antes un pequeño cálculo, nada, unos minutos antes de entrar, en el cual, si tenemos ahora mismo el Euribor al 3,5, aplicando un diferencial de 50 puntos básicos, que sería una muy buena hipoteca, estaríamos hablando de un 4% de interés. Sobre un préstamo de 300.000 euros, tu letra sería 300.000 euros, que es una casa de más o menos 270.000 euros, más el 10% de gastos aproximado, 9%, notaría, gestoría, registro, hacienda, pues estarías pagando una letra de 1.433 euros. Hace 5 años, esa letra, cuando los tipos estaban al 0,5, 0,75, era de 1.036 euros. Es decir, tenías un ahorro de 300 o tenías un ahorro de 400 euros mensuales o un importe de la hipoteca de capital más principal equivalente a 515.000 euros frente a 373.000. Es decir, pagarías 142.000 euros más de intereses endeudándote ahora que habiéndolo hecho hace 5 años. Esto no puedes hacer otra cosa que compensarlo vía precio. Si tú tienes la deuda muy cara, tienes que tener el activo que estás comprando muy barato, que esto es lo que muchas veces no se entiende. Cuando los tipos de interés suben, las bolsas caen. Hemos visto cuando la Reserva Federal, porque el tipo de interés al final es la inversa del precio cuando se traslada en el tiempo, ¿no? Hemos visto las bolsas, en Nasdaq hemos visto caer un 20 y pico por ciento cuando la Reserva Federal subió los tipos al 5,5%. Vimos Bitcoin irse de 70.000 a 16.000. Vimos el Standard & Poor's 500 corregir un 20%. Lo único que no ha corregido demasiado o que no hemos visto corregir ha sido la vivienda porque tiene un proceso de decalaje mucho mayor y porque prácticamente desde que han subido los tipos de interés hasta que el mercado ha descontado bajadas de tipos de interés no ha pasado absolutamente nada, con lo cual el mercado, digamos que la batuta la han tenido en todo momento los oferentes de vivienda que se han resistido a bajar precios porque sabían que era algo muy coyuntural. En el momento en el que el tipo de interés es más elevado y la deuda se encarece y por tanto el acceso a las hipotecas es más difícil y se dan menos hipotecas, la oferta de viviendas se reduce, la demanda de viviendas se reduce y el demandante tiene la posibilidad de negociar precios, es decir, le pasas a él el poder de negociación, ¿vale? Entonces es importante saber en qué tipo de escenario macroeconómico nos estamos moviendo y si no lo sabes porque no tienes conocimientos, asesórate para que puedas tomar decisiones óptimas y lo ha hecho Esmeralda antes. O sea, la compra de la vivienda es la decisión más importante que un ser humano va a tener en su vida. O sea, es que la gente no se toma ni... Manuel, yo lo he visto porque yo me he dedicado al negocio hipotecario muchos años y la gente no se toma ni 10 minutos para ver qué está comprando. Le entra por los ojos, le da igual comprar el metro cuadrado a 2.500 que a 4.000. Le da igual una hipoteca con una comisión de apertura del 1 que el 0,25. Le da igual que le metan un seguro de vida prima única financiada a 4.000 euros que gratis. Pero ¿cómo puede ser tan melón? Si lo que te estás quitando es salud a futuro, o sea, te estás metiendo en una cárcel y lo vas a pasar mal, no vas a ser feliz, porque si no tienes libertad financiera, entre comillas lo de libertad financiera, de una manera u otra, no eres responsable con tus finanzas, vas a ser un desgraciado. Y esto es importante que la gente lo entienda. El 99% de los matrimonios fracasan por malas planificaciones financieras, los grandes problemas en las familias vienen por malas planificaciones financieras y a partir de una edad, si no tienes una buena salud financiera, la probabilidad de que seas un infeliz es muy alta, ¿no? Mira, comenta Paul Victoria, Gustavo, buenas noches, pregunto, ¿exactamente en qué beneficia la inflación a quién?
Bueno, la inflación beneficia al deudor porque es el que está corto de dinero, ¿no? O sea, si entendemos el dinero como la materia prima, si tú vas a pagar algo, vas a devolver una materia prima que cada vez vale menos, en términos reales, como ha dicho Esmeralda, en términos nominales, se mantiene fijo porque vas a seguir teniendo las mismas unidades monetarias. Lo que pasa es que esas unidades monetarias cada vez valen menos. Es decir, que la que tú debías hace un año, que podía darte acceso a una vivienda, resulta que dentro de 10 años, con una buena inflación, ya no puedes comprarte ni una moto. En términos reales, el deudor habrá pasado de ver una vivienda a una moto y el acreedor a recibir una moto a una vivienda. O al revés. Entonces, el deudor habrá pasado de ver de una vivienda a una moto y viceversa con el acreedor. Entonces, la inflación beneficia al endeudado y perjudica al acreedor, porque el acreedor va a recibir sus unidades monetarias depreciadas por el efecto inflación, ¿no? ¿Cómo nos podemos adaptar o algunos consejos desde vuestro punto de vista para gestionar nuestras finanzas personales en función de los cambios en los tipos de interés? ¿Cuál es algún consejo básico sobre estrategias para adaptarnos a esos tipos de interés? Esmeralda. Pues mira, voy a dar el consejo que he tenido que estar además gestionando con algunas personas del entorno cuando se ha producido cambio repentino en el tipo de interés y tenían hipotecas y les ha pillado desprevenidos, no sabían qué iba a pasar con esta subida. Pues rápidamente lo que hay que ser es ágiles. Tenemos que ser ágiles, pero esto se entrena. O sea, tenemos que ser ágiles con nuestras finanzas. O estamos ahí todo el día o todos los meses haciendo un seguimiento, que esto es muy saludable. De hecho, esto es algo que hago habitualmente pues, en formaciones, con mis clientes, con la gente, con los alumnos. Tenemos que estar ahí, hacer observación de nuestro cash flow, de nuestro patrimonio neto, porque tenemos que gestionar los céntimos igual que mañana vamos a gestionar los miles o los 10.000 o lo que tengamos cada uno. Si no somos capaces de gestionar lo pequeño, no vamos a ser capaces nunca jamás de tener un gran patrimonio, porque lo primero nos tenemos que expandir. Entonces, ¿qué cosas teníamos que hacer rápido? O una subrogación hipotecaria o una novación hipotecaria. Esto no deja de ser otra cosa que cambiar las condiciones de la hipoteca que teníamos. La teníamos a tipo variable, veíamos que los tipos estaban subiendo y que ahí las entidades estaban viendo una ventana, una oportunidad de negocio, empezaron a ofrecer la subrogación hipotecaria como un beneficio. Esa es una opción. Se puede cambiar o el plazo, se cambia la entidad, entonces sería, si nos mantenemos dentro de la entidad, sería una novación. Nos tenemos que ir familiarizando también con este lenguaje, que a veces pues, puede ser un poquito farragoso. Otra de las cosas que podemos hacer cuando están subiendo los tipos y, por ejemplo, nos queremos proteger, si estamos contratando renta fija, nos vamos al mundo bonos, que digamos es plazo medio, pues tenemos algo que se llama bonos ligados a la inflación. De esta manera, pues ya digamos que estamos descontando lo que vaya a pasar con la inflación y nos estamos protegiendo frente a esta subida de tipos. No hace falta que nos convirtamos, como digo, en un experto en lo que hay detrás. No hace falta que sepamos cupones, vamos a recuperar el nominal, en el otro caso va a ser el... No. Bonos ligados a la inflación. Este tipo de medidas. En otro caso, en el caso en el que estemos, pongámosle, endeudados por encima de nuestras posibilidades, que aquí hablaría de porcentajes, pero bueno, no entro en detalles. Estamos endeudados por encima de nuestras posibilidades. ¿Qué pasa? Que no podemos pagar. No podemos pagar el colegio de los niños o el material o no podemos pagar. O sea, es que no podemos, no nos da. Nos tenemos que endeudar directamente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reestructurar las deudas, agruparlas y ampliar el plazo. Esto es otra estrategia también que puede darse. Estoy hablando ya de casos delicados, porque cuando estamos haciendo esto vamos a pagar un sobrecoste elevado a lo largo de toda esta vida, pero lo que estamos haciendo es poder vivir en el corto plazo, ya que no hemos sabido gestionar esta liquidez, la liquidez con lo que vamos a estar viviendo en el corto plazo, que es tremendamente importante que sepamos gestionar los ingresos, los gastos, aumentar ingresos y ir aumentando gastos. Y aquí todos tenemos cabida, a los que les gusta gastar más, a los que somos más frugales. Hay 8.000 millones de formas de gestionar esto, pero es importante que tengamos unas pautas determinadas para no llegar a este tipo de soluciones que estoy dando así cotidianas.
Y luego ya está, por la parte de la inversión, por supuesto, saber aprovechar las oportunidades, no dejar el dinero parado por lo que acabamos de ver. Si no quieres invertir en renta variable todavía, hasta que no tengas la formación adecuada, empieza por cosas seguras. Infórmate sobre la seguridad o no de tener tu dinero en entidades privadas, porque antes de ayer lo que vimos fue que varias entidades de repente no tenían servicios y las personas no podían retirar su dinero. Yo pensé, ya está aquí. O sea, yo la estoy esperando, ¿eh? Pero no. Luego ya se abrió otra vez el grifo. Pues a esto quiero referirme. Tenemos ahora un mundo que todavía es desconocido, o sea, ahora ya no iría a estrategia, sino más a formación. Tenemos un mundo desconocido, que aquí también se abre debate, el mundo del Bitcoin, que va a competir contra la CBDC que nos quieren imponer o contra la retirada del dinero físico. Y estoy hablando de cosas diametralmente opuestas, pero es que son compatibles. Hay que tener un porcentaje de dinero físico en casa. Tenemos que aprender a gestionarlo, psicología. Tenemos que tener un porcentaje en entidades bancarias. ¿Todo en entidades bancarias? No, hombre, no me tengas 1 millón de euros si has llegado a acumular, que he visto de todo, en una única entidad bancaria. Ya sabes que el Fondo de Garantía de Depósitos solo te protege hasta 100.000 por depositante y por entidad. Si lo tienes invertido, tampoco está protegido. Entonces, más o menos yo he dado aquí ya cinco grandes truquillos o tips que podríamos hacer y que, de hecho, son los que se me están ocurriendo sobre la marcha de lo que he estado viendo últimamente con todos estos movimientos de tipos. ¿Algún truco adicional, Gustavo? Bueno, yo aquí debatiría mucho con Esmeralda porque yo no tendría absolutamente nada ni en casa ni en el banco. Yo 100% invertido a renta variable. Pero bueno, entiendo que... ¿Bitcoin? ¿Inviertes? También metería algo de Bitcoin. Bueno, de hecho sí tengo algo de Bitcoin, por supuesto, el Bitcoin es lo más parecido al efectivo en cuanto a privacidad, ¿no? Nadie sabe que lo tienes, ni si te lo gastas no tienes que dejar ningún tipo de rastro, salvo que estés obligado, como en el caso del efectivo, o tengas que emitir alguna factura o algo, ¿no? Pero bueno, está claro que lo que ha dicho Esmeralda es súper sensato, sobre todo teniendo en cuenta los diferentes rangos de volatilidad que tienen los agentes y los diferentes conocimientos, ¿no? Antes, bueno, a mí me gustaría definir lo que es el coste de oportunidad para decir lo siguiente, ¿no? El coste de oportunidad es la mejor alternativa rechazada. Es decir, si yo me echo una novia, pues tengo que saber que no voy a estar con otras 100, a no ser que sea un golfo y acabe dejando de tener novia, ¿no? Que también hay muchos, ¿no? Pero, entonces, si yo preveo en el caso del dinero, entendiendo el dinero como una materia prima, hay un coste de oportunidad muy alto de tener liquidez, esto es la situación actual. Si yo tengo una deuda, pues es un buen momento para amortizar hipoteca, por ejemplo. Si tengo liquidez y los tipos de interés preveo que están subiendo del 2,5 al 3, al 4, al 5, pues es un buen momento para quitarme hipoteca porque el coste de oportunidad de mantener liquidez es muy alto como consecuencia de que hay unos tipos de interés que están subiendo y, por tanto, una tasa libre de riesgo que me va a remunerar mucho más alto que tenerlo en liquidez. ¿Cuándo tiene más sentido tener liquidez? Pues cuando el coste de oportunidad es bajo, o tenerlo en activos de mucha duración que no te dan retornos ahora, pero que te los pueden dar en el futuro, como Bitcoin o el Nasdaq, etcétera, etcétera. Cuando los tipos de interés están muy bajos y, por tanto, mi preferencia temporal por la liquidez es nula y me da igual tener esta liquidez, recibirla hoy que dentro de 1 año, 2 o 5 años. Esto lucha un poco contra la praxeología del ser humano, ¿no? De esa preferencia temporal por tener un coste, un bien presente en relación a un bien futuro ahora y no en el futuro, ¿no? Bueno, y eso es lo que yo también añadiría un poco a lo que ha dicho Esmeralda, que es muy completo, y es tratar de amortizar hipoteca cuando los tipos de interés suben y buscar alternativas de inversión muy distintas a cancelar hipoteca cuando los tipos de interés están cayendo. ¿Por qué? Porque tu carry trade, que es el diferencial entre lo que yo invierto y lo que yo tomo, va a ir a favor. Si tú tienes unos tipos de interés que están cayendo, pero unas bolsas o unos bonos que no están acoplándose a esos tipos de interés todavía, pues vas a tener un diferencial mucho más positivo, ¿no? Entonces, con esto me quedo. Si suben tipos de interés, plantéate amortizar hipoteca. Si bajan tipos de interés, plantéate invertir ese dinero en otro sitio que no sea amortizar hipoteca, ¿no? Solo con respecto a esto, Gustavo, y en caso de que tengas hipoteca tipo fijo, ahí te da igual, como si suben o bajan los tipos de interés. Ha dado Esmeralda la fórmula también. Puedes hacer una innovación en el banco si los tipos de interés son muy bajos y prevés que van a ser muy bajos. Imagínate que tenemos los tipos de interés al 1,5% porque hay una deflación de la leche y el Estado no consigue generar inflación. Y están los tipos de interés al 1 y a lo mejor
pasa como en Japón y resulta que nos tiramos 10 años así y nosotros hemos contratado una hipoteca actual al 4,5 que se pueden estar dando ahora mismo a tipo fijo. Obviamente tendría que ir a renegociar mis condiciones con el banco, que eso sería dentro con un contrato privado que se llama novación, o buscar un acreedor distinto, que es lo que se denomina subrogación acreedora, y buscar que otra persona, otro banco, me emita una oferta vinculante y me subrogue a esas condiciones nuevas, ¿no? Pero en todo caso, que sepáis que un buen pagador y un tío que tiene unos ingresos recurrentes interesantes más la garantía hipotecaria de la vivienda tiene muchísimo poder de negociación con cualquier banco, salvo que seas una persona insolvente y tu garantía medido en tanto por ciento de tasación con respecto al valor de préstamo y otra serie de condicionantes sean muy malos. Lo normal es que el deudor, que somos el 95% de la población, tenga la capacidad como para renegociar o con su banco o con otros bancos. No hay que tener ningún miedo a la hora de renegociar condiciones con los bancos. Para eso es el maravilloso mercado y la maravillosa competencia. Y si eres un buen pagador, sucede lo mismo en el mercado del alquiler, que ahora es cierto que en España los alquileres están caros como consecuencia, no casualidad, del intervencionismo político, pero los que somos buenos inquilinos tenemos una capacidad de negociación también grande en este contexto. O sea que no hay que tener ningún miedo. Antes de darle paso a las preguntas que tenemos algunas, una última cuestión. Habíamos comentado 5 claves para saber cómo los tipos de interés afectan a tus finanzas personales. La importancia de la planificación financiera. Qué importante, comentábamos anteriormente este punto y me gustaría retomarlo ya como colofón para terminar el webinario. ¿Cómo debemos incorporar la información sobre los tipos de interés en nuestra planificación financiera personal? Esmeralda. Yo creo que ahora ha sido Gustavo el que ha hecho una excelente introducción a esta pregunta. Realmente va a depender de que estemos pidiendo prestado o de que estemos invirtiendo. No tenemos que olvidar nunca que hay un horizonte temporal, que los tipos de interés se remontan a tiempos ancestrales. Cuando el código de Hammurabi, ya allá por el 1750 a.C., ya los tipos de interés por aquel entonces, lo digo por un libro que me estoy leyendo, del préstamo de la plata eran del 20% y del trigo eran del 33% por aquel entonces. O sea, estamos hablando hace 4.000 años, más o menos. O sea, que es algo que viene de hace mucho tiempo y nos ha acompañado y se van moviendo los tipos de interés, con lo cual tenemos que saber que existe esta volatilidad que nos va a afectar de lleno en nuestras finanzas personales, más allá de lo que nosotros podamos decidir, que tendríamos aquí las dos patas. La parte intrínseca a nosotros, la ley de preferencia temporal, el ejercicio de la autodeterminación individual, que se consigue con el poder de la decisión, que no la autodeterminación de los pueblos, eso es otra cosa. Y luego está el contexto, en el contexto en el que cada uno vive. Cuando encima nos vamos elevando, es que encima podemos comparar entre países, entre geografías. Si nos vamos al mundo de Gustavo, el mundo de la renta variable, es que realmente podemos llegar a cualquier lugar del mundo, sector, activo. Y tenemos que ir jugando. Esto es un juego de dos. Los tipos de interés los tenemos que tener siempre como en el radar. Es como si obviáramos los impuestos. Igual de barbaridad estoy hablando. O sea, tenemos que interiorizar estos dos grandes bloques. Los impuestos, que hoy no vamos a hablar de ellos, y el tipo de interés, la subida de los precios, cuánto me están ofertando, por cuánto me están pidiendo esto. Y todo esto lo tenemos que ir interiorizando en un proyecto de vida, que cada uno tiene unos fines, que son los fines últimos que todos tenemos como ser humano y como individuo. Yo a lo mejor quiero tener hijos, quiero tener una jubilación tranquila o quiero pasar una herencia. Todos estos fines son, que no hemos hablado tampoco porque no da tiempo a todo, pero son los que tenemos que incluir en todas estas decisiones. No es lo mismo una decisión a corto plazo de querer comprarme un coche, ni las inversiones que voy a tener son las mismas que si estoy pensando en un horizonte temporal de toda una vida, en el que, y seguramente no haya dos que sean separados, sino que los fines al final se van entrelazando y vaya a tener distintos fines con distintos horizontes temporales. Así que atender a todo esto. Deuda, inversión, perfil psicológico, el tipo de interés que está aquí y que afecta, como bien hemos estado diciendo a lo largo de toda esta sesión, y que no se olvide nunca una visión global y una visión micro, y ser capaz de jugar en estas dos ligas. Gustavo.
Bueno, Planificación financiera, fundamental, ¿no? fundamental, y además es como un idioma. Tienes, cuanto más, desde más chiquitito lo aprendas, más plasticidad tienes y más facilidad y más feliz vas a ser. Mira, el dinero para mí es el 99% de la felicidad. Es que yo soy completamente contraria en todo lo que se dice. Además, el inversor y el especulador es bueno, es el actor principal, el que aporta realmente valor, porque cuando tú estás invirtiendo en bolsa, lo que estás haciendo es financiar proyectos que son, en última instancia, favorables a la calidad de la vida de los seres humanos, ¿no? Pero es que, lamentablemente, vivimos en un país socialista donde hay mucho estafador y mucho mentiroso que te manda mensajes contrarios, ¿no? Lo principal, Manuel, es la formación. Y la formación no tienes por qué tener un MBA, ni tienes por qué estar licenciado en economía. Yo no aprendí absolutamente nada en la carrera. Además, estudié en la carrera, estudié economía neoclásica y keynesianismo. Y no tiene, o sea, que todo lo he aprendido a base de pegarme con los libros, a base Todo mal. escucharos a gente como vosotros y sobre todo de razonar y de tomarme muy en serio que el dinero es el responsable último de que yo vaya a ser feliz en el futuro, porque pero no porque te dé esa dopamina de conducir un Ferrari en el corto plazo, eso es como una droga, eso no vale para nada, sino por el hecho de que te proporciona libertad financiera. Y un hombre sin libertad no es feliz, no puede serlo jamás. Y eso es lo que yo animo a la gente, antes que planificarse, que aprendan a invertir y que entiendan que es un tipo de interés, como lo ha definido Esmeralda, que entiendan que es la inflación, que entiendan que la inflación se produce por un aumento generalizado de la oferta monetaria que no responde a un aumento de la producción y que en última instancia los bancos centrales monopolistas de la moneda fiat lo hacen para que, como organismos más endeudados de la tierra, puedan seguir endeudarse y financiando más sus promesas que no pueden pagar de otra manera que refinanciándolo a través del ciudadano al que empobrecen. Pues todo eso, si lo vas entendiendo y lo vas reflexionando poco a poco y vas leyendo mucho, como hay gente que nos está viendo ahí ahora mismo, como Paz, otras personas que sé que han aprendido de la nada y ahora se han vuelto pues inversores muy expertos, pues esto requiere un esfuerzo personal y sobre todo autoestima, ¿no? Que sepas, oye, que hay muchas cosas que no vas a poder evitar, como que te roben mediante impuestos directos, indirectos, tasas, etcétera, etcétera, pero la inflación es un impuesto que si quieren, o sea, tú la puedes devolver, o sea, no te la tienen por qué colar, porque afortunadamente hoy por hoy, te puedes proteger y muy bien contra la inflación, es el impuesto a la ignorancia. Así que mi mensaje es formación, formación y más formación. Qué buen colofón. Me gusta mucho la definición de la inflación como el impuesto de la ignorancia. Y el tema del dinero, estoy muy de acuerdo con lo que comentas, Gustavo. Yo siempre digo, el dinero es lo que sí da, desde luego, 100% es libertad. Eso es claro. Y la libertad es la clave de la felicidad. O sea que no puedo estar más de acuerdo contigo en ese sentido. Bueno, tenemos que terminar ya, se nos acaba el tiempo y como acabas de comentar la importancia de la formación, precisamente al hilo de una pregunta de Paul Victoria, me gustaría saber información sobre el curso de finanzas y también sobre Economy, que no entendí qué es. Sobre el curso de finanzas, simplemente comentar y te doy paso, Esmeralda, para que comentes tú un poco las claves. En el Instituto Juan de Mariana, una de nuestras actividades, aparte de la divulgación y aparte de la investigación, es la formación. Y ahora tenemos una nueva línea de formación online con todo tipo de facilidades y estamos justo ahora lanzando el curso Finanzas Personales Inteligentes para una vida de libertad, que contamos con el inmenso honor de tener como profesora a Esmeralda Gómez, entre otros grandes economistas como Daniel Lacalle, Miguel Anxo Bastos Boueta y otros invitados que daremos a conocer durante el curso, y que es clave para controlar tus finanzas, el ABC de tu economía personal, cómo controlar tus finanzas personales, los diferentes tipos de impuestos y trabas que afectan a las finanzas personales, cómo identificar riesgos. Esmeralda. Bueno, es una bestialidad de curso lo que estamos formando aquí con el equipo. Son más de 70 horas de formación y puedo decir que tiene absolutamente todo y más allá de lo que cualquier ser humano necesita de este mundo. O sea, mi aspiración es que esto lo conozcan los 8.000 millones de personas, sería mi aspiración, porque esto despierta mentes. Vamos a hablar de renta fija, de renta variable, de finanzas personales, de entorno macroeconómico, de cómo interpretar algunos ratios, de lo más micro, desde cómo ahorrar agua o ahorrar electricidad, hacer un buen presupuesto, la lista de la compra, la psicología y los sesgos cognitivos.
vamos a hablar de impuestos, de fiscalidad de distintos países, de todo, o sea, está todo, la jubilación, la vivienda, cómo crear tu cartera de inversión. Es una bestialidad, o sea, es la, con mayúsculas, formación y yo también tengo la fortuna de contar con el Instituto Juan de Mariana y con Gustavo, por ejemplo, hoy que está en este momento. O sea, tenemos que sumar para esta educación financiera porque cuanto más libres seamos individuos sueltos, más libre es la sociedad. Y esto ha sido mi sueño desde pequeña, el generar individuos, pero no quitándole poder al Estado, sino ya quitándole no quitándole poder al Estado, sino dándoselo al individuo, de manera que ya se le ha quedado grande este trabajo y poco a poco todos nos vamos empoderando, vamos tomando decisiones, vamos protegiendo nuestro patrimonio acorde a nuestra psicología y, como bien han dicho, y en mayúsculas, el dinero es bueno e importante, que no te cuenten otra cosa. Y para terminar, Esmeralda, Paul comentaba también que es Econoki. Bueno, pues dentro del mundo de las finanzas y del curso que está a vuestra disposición a partir del 22 de julio, Econoki es la empresa que acabo de constituir y es para mejorar la salud financiera. Es la red social de finanzas que hasta ahora no existía. Contiene calculadoras, contiene un entorno en el que poco a poco nos vamos a ir metiendo todos. Espero que sea también un referente mundial el día de mañana. Nace en español y en inglés y todas las personas que sean ahora mismo alumnos, que me han contado que ya hay bastantes, pues van a tener acceso también a esta plataforma, a la parte de pago, porque habrá una parte gratuita. Como pretendo mejorar la salud financiera de todos, sé que hay países emergentes que no pueden acceder porque no tienen todavía recursos financieros, pero sí tienen internet y pueden llegar a tener al menos acceso a estas herramientas y a esta red social el día de mañana. Así que eso es Econoki, de momento os podéis inscribir. Estamos ahora mismo también todo el equipo trabajando al 95%, el funcional se encuentra. Fantástico, pues que lo sepáis todos, los alumnos también del curso tendrán acceso a esta magnífica herramienta que ha creado gracias a su empresa Esmeralda. Y toda la información del curso que tenemos ya disponible en el Instituto Juan de Mariana, pues la tenéis a vuestra disposición en la descripción de este programa, en el enlace y en el comentario fijado. Esmeralda Gómez, Gustavo Martínez, qué placer, qué inmenso honor el poder compartir con vosotros esta hora de cultura financiera que es fundamental, nunca me cansaré de decirlo. Cultura financiera, cultura financiera, cultura financiera es clave para tomar las riendas de tu vida y de tus finanzas. Muchísimas gracias a los dos, Esmeralda, Gustavo. Muchas gracias a todos los que habéis estado en directo en este webinario. Y ahí tenéis toda la información y seguiremos impartiendo este tipo de píldoras, este tipo de webinarios para mejorar la cultura financiera de todos, iba a decir de los españoles, pero como nosotros ya somos globales, desde luego del mundo hispanohablante y ahora con la inteligencia artificial a cualquier idioma. O sea que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y muchas gracias, Esmeralda, Gustavo. Seguimos. Nos vemos en breve. Gracias. Ha sido un auténtico placer.